Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carmen y este canal es Mensaje de tu ser interno. Si realmente estás viendo este video por primera vez, sí te invito a que te suscribas al canal, compartas el video y le des un like. Estos son videos realmente como para ayudar un poquito a ver qué es lo que está pasando con la relación. Este ser interno que tú tienes dentro de tu corazón es el que te dice qué es lo que tienes que hacer realmente. Siempre hay que pedirle al ser interno qué es lo que está pasando con la relación de amor y desamor. Claro, no solamente eso le tienes que pedir, tú le tendrás que pedir muchísimas cosas porque esa persona, esa persona espiritual que tú tienes en tu corazón solamente está allí para escucharte y para ayudarte. Pero aquí, como estamos hablando del amor y el desamor, entonces hablemos es de eso. Aquí hay unos mensajes. Vamos a ver qué mensaje te puede estar enviando tu ser interno. Y puede ser que a lo mejor si estás pasando por acá y ves este videíto, a lo mejor algo te puede resonar. Puede ser que sí, como puede ser que no. Igual me gustaría que lo vieras. Vamos a ver cuál es el mensaje que hay para ti. Veamos este. No ahora, pero espera noticias de tu ex. Mira lo que te están diciendo. No ahora, pero espera noticias de tu ex. El ser interno, nuestro ser interno, sabe muy bien por qué está diciendo esto. Pero mi trabajo es explicar realmente lo que el ser interno nos quiere decir. No ahora, pero espera noticias de tu ex. Primero, tú estás seguro o segura que esa persona va a volver. Lo sientes en tu corazón. Sabes que algo va a pasar y esa persona va a venir. Es así como un presentimiento que uno le da. Saber que esa persona va a volver. Pero ¿por qué tú crees que va a volver? Si tú cometiste una infracción muy grande con esa persona, o fuiste tú quien realmente hizo el desastre, ¿tú tendrás esperanzas de que esa persona vuelva? Probablemente no. Probablemente tú dirás, esta persona se fue porque cometió un error y no voy a esperar a que venga, seré yo que tenga que ir en todo caso. Pero cuando tú esperas por alguien, es porque precisamente tú sembraste algo bueno para que naciera y lo estás recogiendo ahora. Esa persona sabe en el fondo que a lo mejor, como tú, no había nadie. No es que tú seas lo mejor del mundo. Por favor, no podemos decir eso. Habrá personas que son muchísimo mejores que uno. De verdad que sí. Yo creo que hay tarotistas que son mucho mejores que yo. De verdad que sí. Pero cada quien tiene su mérito. Y probablemente tú pusiste todo tu empeño en que esa relación funcionara hasta donde se pudiera. Y ahora a esa persona le quedó aquello guardado en esa energía que se llevó. Recuerda, cuando uno se va, el que se va y el que se queda sufre traumas. Es traumático todo esto, de verdad. La ida y que alguien se quede, eso es traumático. Pero esta persona, como, como pareciera ser que tú tienes la seguridad de que esa persona va a volver, es porque tú sabes que esa persona en el fondo quizás se fue queriéndote todavía. Quizás hubo algún problema acá que se presentó entre los dos y a pesar de que tú sabías que te quería a su manera y que tú le querías, entonces hubo que romper la relación. Y tú sabes en el fondo que esa persona va a volver. Quizás a lo mejor se portó mal, quizás a lo mejor no se inmiscuyó o no se implicó en la relación y por eso tuvo que, se tuvo que proceder de esta manera. Pero eso no quiere decir, en el fondo, que esa persona no esté sintiendo algo. Quizás en la ruptura que le diste, probablemente fuiste tú que la dio, probablemente, vamos a poner que seas tú, esta persona reacciona y sabe de verdad al final qué fue lo que pasó y por qué pasó todo. Tuviste la razón. En el fondo, aunque no te lo diga, te da la razón del por qué hubo esta ruptura. Y ahora esta persona, como reivindicándose o queriendo remendar el capote, quiere volver. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora, no ahora, pero espera noticias de tu ex.
Eso es así. Esa persona cuando se va, mismo si fue la persona que tomó la decisión de irse y se fue en mala onda quiero decir, yéndose sin tener la seguridad de que se quería ir, yéndose porque hubo algo que eh, algo que le cerró el panorama, alguien que le cegó por un momento determinado, alguien que le hipnotizó. Puede ser. Y esa persona quedó como enganchada con aquella otra y se fue detrás de aquella persona. Pero no se fue. ¿Cómo te explico yo esto? No se fue con el firme propósito de que sí, de que esta relación ya tenía su final, de que ya tenía un tope, de que ya lo hemos analizado y hemos buscado la manera de arreglarlo y no hemos podido hacerlo. Entonces ya definitivamente esta relación no tiene compongo. Ahí sí yo te voy a decir a ti, ¿sabes una cosa? No esperes, porque ya eso está todo hablado. Ya se dijo lo que se dijo, ya llegaron hasta el techo, ya no hay más nada que decir, cada quien tiene que seguir un camino diferente. Pero cuando las personas se van así, sin más ni más, porque hubo una pataleta ahí, porque hubo un berrinche, porque hubo un malentendido, porque alguien me dijo que tú y bla, 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 y entonces se termina la relación por malos entendidos, o porque alguien se le presenta por delante y la hipnotiza o lo hipnotiza, se está yendo esa persona, ¿sabes qué? Sin haber concluido la relación. Es lo que te quiero decir. Se fue sin concluir la relación. Se fue y dejó ese cordón de energía todavía. Pero ¿qué pasa? Que cuando despierta de esa somnolencia o de esa hipnotizada que le echaron, ahí es donde empieza, como quien dice, a patalear a todo el mundo. Ahí es donde se da cuenta de que realmente va a tener que volver. Y ahí es donde tú vas a saber que va a tener noticias, que tú vas a tener noticias de esa persona. Yo no sé si yo me pude explicar bien. Hay dos tipos de de rupturas de relaciones. Está la ruptura en la que de una pataleta o de una rabieta o de unos celos o de una sospecha o de me está traicionando, agarró y rompimos la relación, sin más ni más. Mismo que te está traicionando esa persona, tú no sabes todavía los sentimientos que hay guardados aún. Y esa persona se fue detrás de alguien, poniendo tú que sea la infidelidad. Y esa persona se fue sin saber qué tanto estabas sintiendo tú. ¿Ok? Entonces, ahí queda todo. Tú eh, eh, te recompones, haces tu duelo, sigues tu camino y bueno, mira, esta persona me dejó por otra. Bueno, vio en esa persona algo que no vio en mí. ¿Qué se va a hacer? Tú sigues adelante tu camino, que es lo que tendrías que hacer. No estar llorando ni suplicando ni nada, sino continuar tu camino y buscar el porqué de todo esto y buscar siempre el aprendizaje. Esa otra persona sí va a estar peor. Y por eso es que vienen las vueltas. Porque esa persona después despierta, se da cuenta de lo que hizo. Y si todavía tenía cierto sentimiento contigo y de paso que esa otra persona a lo mejor no le dio la talla, ahí es donde empieza el sufrimiento. Ahí es donde empieza, quiero volver. ¿Te das cuenta? Es una vuelta porque me di cuenta de que de verdad siempre no, de que me equivoqué, de que realmente yo no debía haber hecho esto. Eso es lo que pasa. Es así como una fiebre del sábado por la noche, como yo siempre digo. ¿Mm? Una cosa muy diferente fuera que de repente ya hablaron ustedes, ya se dijeron todo, mira, sabes cómo es la cosa. Ya llegamos a un cierto límite, ya de verdad mis sentimientos no son los mismos, llegamos a ese techo, no podemos pasar de allí, está estancada esta relación, quizás a lo mejor tú tampoco sientes ya lo mismo que yo, estamos infelices acá, quizás tú estás pensando en alguien y yo también. Démonos una oportunidad aparte, cada quien, a ver si nos recomponemos nuestras vidas y se acabó. Eso sí sería entonces un broche de oro. Cerraron la relación, la cerraron, trancaron esos libros y voilà. Pero cuando es así,
Mira, lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta de eso, pero cuando es así de que te vas y te vas con, mira, tarde que temprano, sí, por supuesto, si tú de verdad actuaste como dice en ley, si tú actuaste como debe ser, si tú sembraste lo que tenías que sembrar para recoger, esa persona no le puede ser eso indiferente. No se dio cuenta estando en la relación, pero fuera de la relación es cuando lo va a sentir. Y ahí es donde dicen, llegó la justicia divina. Ahí es donde dicen, ay, llegó el karma. Le agarró el karma a esta persona porque mira lo que le está pasando ahora. Y si no la ve contigo, la va a ver con otra persona. Y de verdad que mira, le van a dar pao pao, como se dice. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que dice tu ser interno, no ahora, pero espera noticias de tu ex. ¿Me entendieron lo que les quise decir? De verdad que sí. Vamos a ver ahora las cartitas. ¿Qué cartitas de consejo o de advertencia te pueden estar dando acá ahora los arcanos mayores de mi tarot bendito? Vamos a ver, empezamos con, son 3 cartas que voy a sacar y vamos a ver qué nos dicen, ¿de acuerdo? Veamos. Voy con esta. Mira esto. ¿Qué te dice acá? Que tienes que meditar. Y esa persona también se va a poner a meditar. Y ahí es donde va a empezar a decir, a sentir que va a empezar a tener que escribir y a dar noticias para ti y a buscar noticias para enviarte. Y ahí te vas a dar cuenta de las noticias. Y tú por tu lado también tienes que meditar bastante. Es que valdrá la pena volver otra vez a aceptar a esta persona. Es que de verdad viene con los sentimientos como deben ser. O sencillamente vamos a estar más de lo mismo. Eso es importante, meditar. Una segunda carta. Mira, el ángel de la noche estaría como quien dice en espera. Cada quien estaría en espera del otro. Tú estás esperando a que lleguen esas noticias y esa persona, más tarde que temprano, va a empezar a darte noticias. Se va sin siquiera pensar que va a volver, pero una cosa piensa el burro y otra el que le ensilla. Sí, señor. Y la tercera es que para esta persona la rueda de la fortuna no estará funcionando como debe ser. ¿Por qué? Porque ahora va a tener que regresar. ¿Por qué? Porque ahora está dando noticias, está dando un hello, aquí estoy yo, hola, ¿cómo estás? Quería saber de tu vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y por ahí empieza. Ah, le haces falta, te extraña, pero siempre y cuando tú hayas dado tú te hayas portado a la altura, con tus valores y tu dignidad bien puesta. Porque una persona que se va, pero sabe que si va a regresar se va a encontrar otra vez con un infierno de calamidades, de insultos, de dimes y diretes atrás, olvídate de eso, prefiere seguir de largo. Ok, no está bien allí, pero se va para otro lado. Pero cuando hay de verdad aquel respeto, así esa persona no te lo haya dado, pero tú mantén tu dignidad, tus valores siempre. ¿Comprendes? Eso, eso dice mucho. Eso es sembrar para recoger. Ahí nos estamos viendo entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, y de verdad que si te gustó esta pequeña reflexión de no ahora, pero espera noticias de tu ex, ya te expliqué por qué generalmente eso pasa y por qué tú sientes en tu corazón que sí va a pasar porque tú te portaste como debe ser, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vas a esperar? Tú tranquilo, tranquila. A quien le toca ahora dar vueltas para estacionarse es al firifiri o a la firifiri, más nada. Tú quédate tranquilo o tranquila. Nos estamos viendo en un próximo video, ¿sí? Bye. Por favor, suscríbete al canal, dale un like y comparte. Bye bye.